Los saludo muy cordialmente en este día, 23 de junio de 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes de manera sencilla las enseñanzas que a través de la palabra y con la presencia del Espíritu Santo me enseña el Señor para que la apliquemos a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, porque es muy importante si queremos alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos los seres humanos, esa tranquilidad y esa paz que esperamos gozar durante nuestra vida en esta tierra. En el día de hoy la liturgia en la primera lectura es tomada del libro del Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 12 y del 17 al 18. En aquellos días Abraham recibió en una visión la palabra del Señor: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? ¿Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió: no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió: no te heredará ese sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó fuera y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban sobre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantándole al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrir al Señor y su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En este día oro a nuestro Padre Celestial pidiéndole que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos muestre, el que nos recuerde las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló aquí en la tierra, para que nosotros las obedezcamos, para que las hagamos realidad en nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, santifícanos. Espíritu Santo, guíanos en qué debemos hablar, cómo debemos hacerlo, qué debemos callar, cómo debemos actuar. Ayúdanos a que podamos hacer todas las cosas que están destinadas a producir frutos de la mejor calidad, de la mejor forma, todo para gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. En este día, en la primera lectura, así como también Dios le dijo directamente a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Así también nos habla a nosotros diciéndonos que no tengamos miedo, que no tengamos angustia, que no tengamos temor. Siempre nos debemos proteger en el Señor, porque dice: soy tu escudo. Él es el que nos cuida, es el que nos protege, Él es el que nos defiende de todo lo que son las acechanzas de nuestro enemigo, que quiere apartarnos siempre del camino correcto, el camino de Dios. Por eso es que nosotros, así como Abraham dice, Abraham creyó al Señor y se lo contó en su haber. En la vida nosotros tenemos muchas cosas, tenemos relaciones, tenemos personas, tenemos familia, tenemos bienes, tenemos trabajo, tenemos muchas cosas. Pero miren lo que nos está diciendo la primera lectura. Abraham creyó y se lo contó en su haber, en su existencia, en todo lo que él tenía, en todo lo que él era. Él era muy rico en ovejas, en ganado, en tiendas, en bienes materiales. Pero acá está hablando es que él le creyó al Señor. Esa fe es la que nos debe a nosotros sustentar en todos los aspectos de nuestra vida. Es la fe de sabernos hijos de Dios, de saber que Él está siempre con nosotros, que Él nunca nos abandona, que Él nunca nos deja solos. Eso es lo que nosotros debemos contar en nuestra vida, como lo hizo Abraham. El Señor es el que gobierna, dice en el Salmo, el Señor es el que gobierna toda la tierra. El Señor es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Celestial, es Él nuestro proveedor, Él es el que nos cuida, nos protege, nos defiende. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos para nuestro diario vivir, porque vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades, pero si somos dentro de nuestras herramientas más valiosas, tenemos al Dios Padre, ese Padre protector, ese Padre que nos ama, va a ser muy importante para nuestro diario vivir. Y miremos lo que nos dice la lectura. Cuando nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial, cuando nosotros confiamos en que Él es el que cuida y protege nuestra vida y todo lo que hacemos, lo hacemos en su santísimo nombre, vamos a producir ¿qué? Frutos. Porque dice en el Evangelio que los árboles sanos dan frutos sanos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado puede dar frutos buenos. En consecuencia, en conclusión, por sus frutos los conocerán. Hoy es muy importante que nosotros hagamos una evaluación y reflexionemos sobre cuáles son los frutos que yo estoy dando como hija de Dios. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy produciendo en mis relaciones con mi familia, en mis relaciones con mi trabajo, en mis relaciones con la sociedad en sí misma, con el país al cual yo pertenezco? ¿Cuáles son esos frutos que yo estoy dando? Si yo tengo en mi concepto dentro, vuelvo a decir como dice la primera lectura, que Abraham se contaba dentro de sus maravillas, de todo lo que él tenía, los bienes que él tenía, se contaba, era la fe que él tenía. De hecho, él es el padre de la fe. Si él se cuenta dentro de lo que él tiene, esa fe que es infranqueable, que no nos deja,
que dudemos aún en las dificultades, aún en los momentos más complejos. Si nosotros tenemos esa fe, eso nos va a ayudar a creer y a crecer como personas. Y eso hace que nosotros produzcamos unos frutos, unos resultados. Los frutos son el producto de una cosecha, de un árbol que ha sido cuidado, que ha sido bien plantado en tierra fértil, que ha crecido poco a poco, que ha tenido ese proceso de crecimiento y finalmente entonces hace que se produzcan frutos en ese árbol. Y los frutos entonces, si ha sido un árbol que ha sido plantado en unas condiciones no adecuadas, en un terreno no adecuado, si no ha sido fertilizado, si no ha sido abonado, si no ha sido cuidado, entonces ese árbol que está dañado va a dar frutos malos. Pero si es un árbol sano, es un árbol que se ha cuidado, se ha plantado con una buena semilla, en un buen terreno, se ha cuidado abonándolo, fumigándolo, quitándole la maleza, quitándole lo que no debe dañar esa cosecha. Seguramente, y dice la palabra, afirmándolo categóricamente, que un árbol sano da frutos sanos y no puede dar frutos malos. Lo mismo que un árbol dañado no puede dar frutos buenos. En conclusión dice, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerás. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el árbol? Conociendo el fruto que ha producido. Y asimismo es relacionado con nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una evaluación de si somos creyentes, de si creemos en Dios, de que si Él está en nuestra vida, tenemos que estar produciendo frutos buenos. Si no es así, entonces hay que revisar, hay que darnos cuenta realmente cómo está ese proceso de crecimiento de mi vida espiritual. Y para eso tenemos, digamos así como un test, lo llamo yo, un test de los frutos, de cuáles son los frutos que yo estoy produciendo, tomada de la misma palabra de Dios. Estamos hablando de la carta a los Gálatas, de Pablo a los Gálatas. ¿Cómo sabemos entonces cuáles frutos es los que estamos dando? ¿Cómo es nuestro comportamiento, nuestra conducta? Entonces lo miramos a la luz de este texto bíblico que está en Gálatas 5, a partir del versículo 19. Dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensios, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice en esta misma carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 22: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos según también el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Entonces, si nosotros somos creyentes, vamos a mirar cuáles son esos frutos que yo estoy produciendo en mis relaciones con los demás, en mis relaciones con Dios, en mis relaciones con la sociedad. ¿Acaso ejerzo la idolatría? ¿Tengo odios? ¿Tengo rencores? ¿Tengo para mí la fornicación, la impureza, el libertinaje es más importante que producir buenos frutos? Hay que revisarnos. ¿Y para qué revisarnos? Para cambiar, para ser diferentes, para pedirle al Señor en oración que nos cambie y que nos transforme. En cambio, si yo estoy produciendo frutos en el Espíritu, esos frutos son de amor, de paz, de tranquilidad, de paciencia, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de dominio propio. Entonces, esos son los frutos que nosotros como católicos debemos producir
de servicio, de entrega a los demás, en mis relaciones con los demás, y no entonces producir frutos malos, porque si somos hijos de Dios tenemos que ser testigos de ese amor de Dios, de ese perdón, de esa misericordia, de esa compasión, y no guardar rencor y odios en nuestro corazón. Por eso hoy vamos a darle gracias al Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, diciéndole: Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos has creado, somos hijos tuyos, criaturas tuyas, Señor. Queremos producir frutos, buenos frutos, Señor, y frutos en abundancia. Hoy te pedimos que nos limpies de todas aquellas malezas, de todas aquellas cosas que nos apartan de ti, Señor, y que por el contrario podamos abonar con tu palabra esta tierra, que podamos sembrar semilla sana, que es tu palabra, que podamos crecer en un ambiente adecuado, en un ambiente sano, que sea un árbol fuerte, un árbol que crezca de la semilla más pequeña, se llegue a convertir en el árbol más grande del jardín, donde anidan los pájaros, donde se pueden cubrir las personas. Ayúdanos, Señor, a producir frutos buenos de amor, de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de generosidad, de servicio, de entrega a los demás. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros y nos hace producir esos frutos en el Espíritu. Te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.